Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Muy buenos días, estudiantes del tercero y cuarto grado de educación secundaria. Les presentamos el saludo del Ministerio de Educación, que a través de la estrategia Aprendo en Casa garantiza la continuidad de la educación de todos los estudiantes del país, de manera especial a los estudiantes de secundaria tutorial, de secundaria con residencia estudiantil y de secundaria con alternancia, todas en el ámbito rural. Soy el profesor Joel Ovalle, quien cada semana viene compartiendo experiencias de aprendizaje con ustedes. Estimados estudiantes, desde que nuestro presidente ha dispuesto el confinamiento en casa, ha sido para todos una gran oportunidad para seguir aprendiendo. Y esta estrategia de Aprendo en Casa nos está ayudando bastante. Por ello, estimados padres y madres de familia, les invitamos a seguir participando junto a sus hijos de estas sesiones radiales porque necesitan mucho de tu apoyo para lograr los aprendizajes. Estimado profesor, profesora, es importante que sigas también la secuencia de esta sesión radial para que puedas apoyar el trabajo de tu estudiante. Recuerden que ustedes son los que tienen que aclarar los conceptos, profundizar los temas y toda duda que tienen los estudiantes. La educación sigue en marcha, tenemos que seguir aprendiendo. Estimados estudiantes, el mes pasado aprendimos respecto al ejercicio ciudadano para promover una ciudadanía responsable desde la diversidad cultural. En este mes de agosto vamos a continuar con esa temática, desarrollando contenidos que se relacionan al bienestar emocional. En las primeras semanas vamos a desarrollar el tema acerca de las prácticas que favorecen al bienestar emocional en la comunidad y la familia, por lo que será muy importante tu participación en las sesiones radiales de todas las áreas curriculares, porque vas a obtener conocimiento y entregar a fin de esta quincena un producto. ¿Cuál es ese producto de estas 2 semanas? Una historieta donde identifiques prácticas que favorezcan el bienestar emocional en tu familia y comunidad. Para iniciar las actividades de aprendizaje de hoy, te recomendamos lo siguiente. Vas a tener a la mano tu cuaderno de trabajo de comprensión lectora, porque allí vas a encontrar muchos ejemplos del tema que vamos a trabajar el día de hoy. Siempre debes tener un cuaderno para tomar apuntes. Invitar a un familiar cercano para que te acompañe en esta sesión y puedas dialogar con él o ella. Coordina con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupción durante el desarrollo de esta sesión. Para dar inicio a nuestras actividades, les invitamos a reflexionar, estimados estudiantes, acerca de un hecho histórico que nos va a ayudar a comprender el tema de hoy. ¿Recuerdas qué es una pintura rupestre? Bien, sé que has conversado o estás recordando tus clases de historia. ¿Sí? A ver. Se le conoce como pintura rupestre al tipo de manifestación pictórica desarrollada por el hombre prehistórico para representar escenas de su vida cotidiana sobre superficies rocosas. Es una de las manifestaciones artísticas más antiguas que existe, o, mejor dicho, lo que se ha conservado. ¿Qué relación encuentras entonces entre estas formas de representar con las pinturas rupestres? ¿Hay relación? Claro, los prehistóricos han representado sus formas de vivir
a través de estas pinturas. Son formas de representación. Con esta información que hemos recordado con ustedes, entonces, cuando te pregunto nuevamente, ¿y de qué manera tú puedes expresar esas formas que alientan el bienestar en tu comunidad? Seguro que ya tienes la respuesta. Bien, una de esas formas de representación son las historietas. Por ello, el propósito de nuestra sesión de hoy es comprender la estructura y elementos de una historieta y su propósito comunicativo. Eso vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Sí? Entonces, ¿qué concepto tienes de una historieta? ¿Tienes alguna idea de lo que es una historieta? Durante tus años de estudio, estimados estudiantes, ya sea en primaria o secundaria, ¿alguna vez han leído una historieta? Ahora vamos a profundizar en su conocimiento para que tú puedas elaborar una. ¿Sí? La historieta es una forma de expresión artística y un medio de comunicación que consiste en una serie de dibujos, acompañado a veces de textos breves que leídos en secuencia componen un relato. Se presentan mediante viñetas o recuadros que contienen ilustraciones. Eso es la historieta. Un ejemplo de historietas lo vas a encontrar en tu cuaderno de comprensión lectora que tienes a la mano. Les invito a los estudiantes del tercer grado de secundaria, en la página 45 de su cuaderno de comprensión lectora, están ejemplos de historietas. Y para los estudiantes del cuarto grado, se encuentran en las páginas 179 y 180. Por favor, les invito a que revisen. Repito, para los del tercero de secundaria, por favor, la página 45 de su cuaderno de trabajo. Para los estudiantes del cuarto grado, la página 179 y 180. Elementos de una historieta. Una historieta comprende y articula los siguientes elementos. Por favor, te invito nuevamente a que revises las páginas citadas de tus cuadernos de comprensión lectora, porque ahí vas a identificar estos elementos. Las historietas tienen viñetas, que son los recuadros en las que tiene lugar la acción o la ilustración de la historia. Sirven para separar del resto del contenido de una página. Entre una viñeta y otra se considera que transcurrió un intervalo de tiempo que puede ser largo, puede ser años o puede ser brevísimo, segundos, a conveniencia del autor. Es decir, cuando tú observas la historieta, de viñeta a viñeta o de recuadro a recuadro, hay una temporalidad, ya sea larga, años, meses, o brevísima, segundos, minutos, etc. Ese es el primer elemento. El segundo elemento que tiene una historieta son las ilustraciones. Son los dibujos que transmiten al lector lo que ocurre o lo que deseas contar. Estas pueden ser de diversa naturaleza. Pueden ser dibujos simples o caricaturescos,
hasta ilustraciones de enorme realismo. Otro elemento en la historieta encontramos los globos de texto. Estos globos no siempre aparecen en las historietas, pero sirven para englobar los diálogos de los personajes y dejar claro quién dice qué. A estos globos de texto también se los conoce como bocadillos. Observa en tus libros, en las páginas, ahí están. Eso es lo que hablan los personajes encerrados en un globo. Esos son los bocadillos. Y otro elemento son los iconos y signos propios. Las historietas emplean una simbología propia que constituye su lenguaje para representar movimientos o para expresar emociones. Este tipo de signos son convencionales, es decir, que en todo sitio se emplean estos signos. Por eso es que hay que aprender qué significa. Es un lenguaje universal. Por ejemplo, si el personaje está molesto y quiere expresar, utilizamos esos signos convencionales para su molestia o para su tristeza o cuando está pensando. Entonces, estudiantes, elaborar una historieta requiere mucho de tu imaginación, ¿no? Y, sobre todo, tener claro lo que quieres expresar. ¿Sí? Bien, estudiantes. ¿Y cómo se elabora una historieta? Para crear una historieta, debemos considerar el siguiente proceso, estimados estudiantes. Son 7 procesos que a continuación les voy a describir, pero con un ejemplo lo vamos a desarrollar con ustedes. Primer paso, la investigación, donde vas a tener información acerca de lo que quieres contar. Paso número 2, el sinopsis o resumen. Es pensar una historia donde vas a desarrollar el tema. 3, elaboración de un guión. Aquí empiezas a realizar los diálogos que van a tener los personajes de tu historieta. Luego, el paso número 4, el diseño de personajes. En el paso número 5, vas a elaborar un esquema o boceto donde va a estar la versión simple de tu historieta. El paso número 6, el dibujo a lápiz. Primero vas a desarrollar a lápiz, luego ya lo vas a repasar con plumón o tinta. Y el último proceso que viene a ser el color. O sea, vas a darle color a tu historieta utilizando diversas técnicas, ya sea lápiz de color, acuarelas, témperas o, de ser posible, utilizar la computadora. Te invito nuevamente a que revises tus cuadernos de comprensión lectora. Para elaborar nuestra historieta vamos a seguir los procesos que debemos considerar cuando producimos un texto. ¿Cuáles son esos procesos? ¿Se recuerdan? La planificación, la textualización y la revisión. En esta sesión solamente vamos a trabajar la parte de la planificación. Para ello vamos a considerar los 3 primeros pasos para elaborar una historieta. ¿Cuáles son esos pasos? La investigación, la sinopsis y el guión. Ya en la próxima sesión continuaremos. Entonces, para planificar nuestra historieta, vamos a considerar los 3 primeros pasos de su elaboración. Habíamos dicho que el primer paso es la investigación. La investigación tiene relación con la pregunta, ¿qué voy a escribir? Entonces, lo más importante ahora en este paso es que debes tener información acerca de lo que deseas contar. Para ello, debes valerte de diversos insumos. Entre ellos
el diálogo con tus familiares acerca de las formas de discriminación que se observa a diario en tu localidad o en el interior de tu familia. También escuchar noticias, rescatar ideas, ¿no?, de esas noticias que escuchas por la radio, o lo que observas en la televisión, o de la lectura de algún periódico. Porque esto de la discriminación se da a diario, de todo tipo en nuestra sociedad, ¿no? Lo importante, estudiante, es que tengas información relevante del tema que vas a contar. En este caso, la discriminación. Ese es el primer paso. Una vez que ya tienes la información, pasamos al segundo paso. Es la sinopsis o el resumen. Como ya sabes cuáles son los hechos que quieres contar, ahora vamos a pensar en una historia donde esos datos pueden estar incluidos. Vamos a citar un ejemplo. A manera de ejemplo, ya vamos a contar con imágenes la historia de Rosalinda. ¿Ya? Escuchen bien. Rosalinda es una joven adolescente que con una belleza natural y muy alegre asiste a una fiesta de promoción en la ciudad. Ella va con una ropa sencilla, limpia y ordenada. Al llegar a la fiesta, encuentra a otras jovencitas, pero casi todas ellas con vestidos diversos y coloridos. Cuando se acerca a saludarlas, ¿cómo crees que sería la mirada de esas jovencitas hacia Rosalinda? ¿Lo puedes representar mediante un dibujo? A ver, inténtenlo. ¿Cómo sería la mirada de las jovencitas que están vestidas con vestidos coloridos al ver a Rosalinda ingresar con su ropa propia que le gusta a ella? A ver, ¿cómo lo representarías mediante un dibujo? Muy bien, amigos estudiantes. Si lo has hecho, si ya lo has representado a través de un dibujo, verás qué sencillo es representar una historia a través de un dibujo o dibujos. Eso es el resumen, ¿no? ¿Y te has dado cuenta que pones en juego tu imaginación y tu creatividad? Claro. Una vez que ya tienes el resumen de la historia a contar, pasamos a hacer el guión, ¿ya? Que es el tercer paso. Una buena historia, estimados estudiantes, debe tener 3 elementos para elaborar un guión. Debe tener personajes interesantes. Debe tener un conflicto que atrape al lector y un desenlace donde ese conflicto se resuelve. ¿Sí? Bien. Si cogemos la historia de Rosalinda, ya imagínate los personajes, imagínate también el conflicto. ¿Sí? Entonces, cuando elaboras un guión, debes tener bien clarito el diálogo o los diálogos que los personajes van a decir y lo vas a representar en cada viñeta. Esto es muy importante. Antes de dibujar, tener los diálogos. Por ejemplo, siguiendo con la historia de Rosalinda, vamos a elaborar diálogos, ¿ya? Cuando Rosalinda ingresa y se encuentra con las jovencitas en la fiesta, Rosalinda dice: hola, soy Rosalinda, es un gusto conocerla. La jovencita 1 le dice: ¿qué tal? Qué bueno que hayas venido. Pero, ¿no sabías que debías venir con un vestido? Y Rosalinda les responde: sí sabía, pero me siento cómoda con esta ropa. Además, es lo más lindo que tengo y estoy feliz con ello. La jovencita número 2 le dice: ¡qué bien, amiga! Es bueno sentirnos bien con lo que tenemos.
Y la otra jovencita dice, sí, además, lo más importante es que disfrutemos de la reunión y de la fiesta. ¿No lo creen? Y Rosalinda dice, sí, eso es lo esencial. ¿Qué tal, estudiantes? Miren cómo es que has creado diálogos a través de una historia. Y lo más lindo es que esos diálogos lo puedes representar con dibujos. En cada viñeta, en cada recuadro, vas ubicando a los personajes y le das texto a cada personaje y lo vas a presentar en globos de texto, como tienes en el ejemplo de tu cuaderno de trabajo. Ahora, estudiantes, vamos a cumplir un reto, ¿sí? Te invito que elabores el plan de tu historieta que desarrollarás la próxima semana, la cual se tratará sobre una situación que promueva el bienestar emocional o individual, ¿no? A partir de lo que vienes desarrollando y conociendo en las otras áreas curriculares. Para planificar tu historieta, debes tener en cuenta lo siguiente. Por favor, anota. Definir claramente el tema que trabajarás en función a lo que quieres comunicar. Definir el tema, o sea, la investigación. Luego, vas a presentar la secuencia narrativa de una manera ordenada. ¿Cómo va a ser el inicio? ¿Cuál va a ser el nudo y el desenlace? Y vas a definir los elementos de la historieta, los personajes, el lugar y las acciones. Y no olvides el tiempo. Y finalmente, ya vas a definir los elementos gráficos de la historieta. Amigos estudiantes, la próxima semana seguiremos elaborando nuestra historieta, pero considerando ya los dos procesos para escribir un texto. Haremos la textualización y la revisión de la historieta. Antes de terminar esta parte, te invito a una reflexión. ¿Encuentras relación entre las pinturas rupestres y las historietas? ¿Cuál es esa relación, amigos estudiantes? Bien, esperando que tus respuestas sean positivas, a continuación, estudiantes, vamos a dejarles algunas actividades que han de consolidar el aprendizaje de hoy. En esta semana vamos a dar inicio a una movilización de la práctica lectora. A partir de esta semana y todas las semanas les vamos a dejar una serie de lecturas para movilizar tu práctica lectora, ¿sí? Porque ya saben que no hay mejor forma de conocer al mundo a través de la lectura. Es la única forma. Entonces, ¿qué van a hacer? Los estudiantes del tercer y cuarto grado van a leer los textos que están en sus cuadernos de comprensión lectora. Atentos, estudiantes del tercero de secundaria. Van a leer las páginas del 45 al 57. Repito, tercero de secundaria, del 45 al 57. Y los estudiantes del cuarto grado, del 179 al 188. Bien, después de leer, son textos muy interesantes, van a desarrollar los ejercicios que están ahí presentados. Son relacionados a las historietas, el tema que estamos trabajando, ¿sí? Bien, y otra tarea más que les voy a dejar es que revisen en casa todo tipo de historietas. Encuéntrenlo, ya sea en periódicos, libros, revistas. En esas historietas quiero que vayan identificando los elementos que hemos visto en esta clase. Las viñetas, las ilustraciones y los globos de texto.
Muchas gracias, estimados estudiantes. Muchas gracias, querida profesora, querido profesor. Yo sé que ustedes están participando de nosotros y siempre vamos a pedir tu apoyo para que nuestros estudiantes logren este proceso de elaborar su historieta, aflorando su creatividad e imaginación. Gracias, querido padre y madre de familia, por acompañarnos. Tu apoyo hace que ellos se sientan bien en lograr sus aprendizajes. Y no te olvides que ustedes son nuestros principales aliados para que ellos cada día mejoren y sean buenos estudiantes. Muchas gracias y será hasta la próxima semana. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.